Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En la edición de hoy, que hemos titulado A la muerte de José Carlos Becerra, poemas y cartas de sus amigos, en Intersecciones recordamos al poeta tabasqueño cuya prematura muerte nos dejó con la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. Becerra iniciaba recién lo que auguraba una prometedora carrera literaria con el reconocimiento de 2 importantes premios nacionales de poesía y el aprecio a su obra entre los más reconocidos de aquellos años. El poeta mexicano recorría Europa gracias a la beca Guggenheim en 1970, cuando sus ojos vieron el último amanecer, el 27 de mayo, en carreteras italianas. Un trágico accidente automovilístico cortó de tajo la vida de José Carlos. Poetas mexicanos y latinoamericanos hablan de él tras su muerte en cartas y poemas, atizando la nostalgia de sus lectores quienes lamentamos una pérdida que sentimos nuestra. Editorial Era, en 1973, publicó El otoño recorre las islas, con prólogo de Octavio Paz. Es una reunión de sus poemas preparada por José Emilio Pacheco y Gabriel Said, que llega hasta nuestros días como fina muestra del gran poeta que fue. Te invito a quedarte la siguiente media hora para recordarlo a través de las palabras de sus amigos. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones y el programa de hoy está dedicado al poeta mexicano José Carlos Becerra, desde las palabras de sus amigos luego de su muerte prematura en 1970. Pero antes de entrar a los textos, las cartas y poemas que algunos escritores y amigos de José Carlos Becerra escribieran aún en la conmoción por la noticia de su muerte, te voy a platicar algunos detalles biográficos para acercarnos más a este poeta mexicano del siglo XX. Pues bien, José Carlos Becerra nació en Villahermosa, Tabasco, el 21 de mayo de 1936. Tierra de poetas importantes, Tabasco, como lo fueron también Carlos Pellicer y José Gorostiza, con quienes además comparte los nombres. Becerra pasó sus primeros años en su tierra natal. Provenía de una familia aristocrática, pero venida a menos, como suele expresarse. Tenía 17 años cuando ganó un concurso de cuento en el instituto donde estudiaba, y es a partir de estos años que entabla amistad con Pellicer precisamente. Luego de eso se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria e ingresar a la Escuela de Arquitectura de la UNAM. Finalmente no concluyó la carrera de arquitectura. Su voracidad por aprenderlo todo lo llevó a tomar clases como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras de 1963 a 1966 y participó además en el taller literario de Juan José Arreola. De aquel tiempo, de aquellos días, Elsa Cross, la escritora mexicana, lo recuerda y comenta, y la cito: "Lo vi algunas veces en el taller de Juan José Arreola, otras en la Facultad de Filosofía, donde éramos compañeros en clases que impartían el doctor Chirao y el doctor Villoro. Me llamaba la atención su interés por combinar estudios de filosofía y arquitectura, y aparte, por supuesto, su labor de poeta, de magnífico poeta. Me llamaba la atención su figura vigorosa, su bigote, su sonrisa fácil
y más que nada su sencillez, la ausencia total de señales externas que quisieran indicar, miren, yo soy poeta, atención. Y cierro la cita de Elsa Cross. En 1964 falleció su madre, a la cual dedicó Oscura Palabra, editado por Arreola en 1965. Y se considera también un año decisivo de 1964, porque fue entonces cuando comenzó a escribir su libro Relación de los Hechos, en tanto que comenzaba también a publicar asiduamente en revistas. 1966 fue un gran año para José Carlos Becerra, porque ganó los premios de poesía de Villahermosa y el premio Aguascalientes. Al año siguiente, en 1967, publicó finalmente su libro Relación de los Hechos, que lo posicionara con éxito entre la crítica de la época. En 1968, fue de los primeros en protestar contra el crimen del 2 de octubre, a través de su poema El espejo de piedra, publicado el 6 de noviembre de ese mismo año. En 1969 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim, tras lo cual salió a Nueva York para embarcarse a Europa. Permaneció 6 meses en Londres, donde coincidió con Paz y Vargas Llosa. Continuó su recorrido por Francia y España para luego viajar a Italia con el propósito de llegar a Grecia antes de volver a Londres. Justo en las cercanías de Brindisi, en Italia, desde donde tomaría el transbordador a Grecia, sufrió el accidente fatal al derraparse en una curva de la carretera estatal número 16, perdiendo el control del vehículo, como publicaría en la edición del 29 de mayo en México el periódico Excelsior. 34 años vivió José Carlos Becerra. Vida breve, pero significativa. ¿Qué escribieron sus amigos entonces? Te lo cuento después de la identificación. No te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y estamos de vuelta en nuestra 4ª edición platicando sobre el poeta mexicano José Carlos Becerra. Te compartía antes del corte algunos datos sobre su vida y cómo fue construyendo su formación y trayectoria literaria en la década de los 60 del siglo pasado. Justo al cierre de esa década, en 1969, con la beca Guggenheim bajo el brazo, sale de Nueva York hacia Europa en un viaje intenso que significó también el final de sus días. En el prólogo a El otoño recorre las islas, edición preparada por José Emilio Pacheco y Gabriel Said, Octavio Paz recuerda la comunicación que tuvo con Becerra a raíz de su participación en el libro Poesía en Movimiento, una antología que en 1966 publicaran el mismo Paz junto a Chumacero, Pacheco y Homero Arichis. En el prólogo de esa antología de Poesía en Movimiento, Paz se expresa con entusiasmo sobre Becerra con las siguientes palabras, lo voy a citar. Hasta hace unos días no sabía nada de Becerra. Acabo de leer unos cuantos poemas suyos y su fuego templado me hizo pensar en un poeta joven y ya maduro. No sé si esto sea bueno o malo, pero su seguridad es pasmosa. No es el fuego en libertad, es la brasa, la mirada ardiente del fuego, el lingote al rojo blanco, admirable e inquietante. Una condensación que linda ya con la ceniza. Y cierro la cita de Paz en Poesía en Movimiento. De vuelta al prólogo de El otoño recorre las islas, en 1973, ahí Paz recuerda que Becerra la escribió en noviembre del 66, pues
en la emoción para agradecerle, y dice Paz, con juvenil exageración, las palabras que le dedicó en la antología. A lo cual Paz le respondió en una carta de 1967 lo siguiente, y se las voy a compartir. Señor José Carlos Becerra, México, Distrito Federal, 30 de abril de 1967. Querido amigo, sin duda José Emilio Pacheco le habrá transmitido mis recados. Desde que recibí su manuscrito, lo leí inmediatamente y quise escribirle, pero por esto o aquello no pude hacerlo. Ahora mismo le escribo estas líneas apresuradas, más como signo de amistad que como respuesta a su carta y a su poesía. Me alegra muchísimo no haberme equivocado. Usted es un poeta indudable. Cierto. Lo que digo en el prólogo de Poesía en Movimiento no necesita en lo esencial rectificación, sino ampliación. Dije que su seguridad es pasmosa. Lo es, pero habría que añadir intuición, instinto, mirada. La mirada que ve el otro lado de la realidad. No hablaré tampoco de la suntuosidad negra de su lenguaje. No. Su peligro no es la excesiva concentración, más bien sería la extensión y a veces cierta vaguedad. Como creo, el consejo, si no recuerdo mal, es de Gide, que el poeta debe contradecirse a sí mismo, luchar contra sus dones, me gustaría que su escritura fuese más veloz, menos río, más conjunción de realidades simultáneas. Pero sobre todo eso, habría que hablar con más detenimiento. Ahora solo le diré que La Corona de Hierro es un libro espléndido. Su primer libro. Pienso con vergüenza en las primeras cosas que yo escribí. Un abrazo, Octavio Paz. Y cierro la cita. En esta carta, cuando Paz menciona La Corona de Hierro, se refiere a relación de los hechos. Sucede que Becerra le cambió el nombre cuando el libro ya estaba prácticamente editándose. Pasó el tiempo y Octavio Paz y José Carlos Becerra se conocieron personalmente en la Ciudad de México. Y de entonces Paz recuerda, y lo cito, me sorprendieron su calor, su capacidad para admirar y maravillarse, la inocencia de su mirada. Hombre combustible, el entusiasmo lo encendía. Y cierro la cita. Se reencontraron después, justo en 1970, en Londres. Octavio Paz estaba de visita en esa ciudad. Y bueno, compartieron grandes charlas. Y dice Paz, José Carlos lo oía todo con los ojos brillantes. Descubría al mundo y el mundo lo descubría. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos con más después de la pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Y seguimos contigo en Intersecciones. Estamos ya entrando en los recuerdos de José Carlos Becerra desde la voz de sus amigos, de quienes lo conocieron. Octavio Paz, en el prólogo de El otoño recorre las islas, ofrece una primera aproximación al poeta tabasqueño. Esta edición de 1973 por sus amigos José Emilio Pacheco y Gabriel Said integra además de sus poemas, algunas charlas, entrevistas y cartas. De entre ellas rescato los fragmentos de una carta que aún en vida el poeta cubano José Lezama Lima enviara a Becerra en respuesta a las recibidas de él. Les cuento, sucede que Becerra era muy fan, pero muy fan de Lezama Lima y le había escrito algunas cartas entusiastas y efusivas, pues desde 1967.
Lezama Lima le responde, y lo cito: Mi querido amigo, voy recibiendo sus cartas con verdadera alegría. Con muy escasa frecuencia se reciben cartas como las suyas. El fervor comunicativo, la amistad, ese impulso secreto que nos lleva a una obra que uno lee y relee como si fueran visitas que se fueran rindiendo. Sus cartas, bien guardadas y revisadas, me hacen pensar qué buen amigo me he ganado. Y bueno, luego de una extensa charla en la carta, Lezama Lima se despide y cierra. Sígame escribiendo, hábleme de sus estudios, mándeme sus poemas para publicarlos. Sus cartas son como abrazos, alegran a su amigo José Lezama Lima. Así, la carta del poeta cubano a José Carlos Becerra. Y bueno, podemos imaginar una tristeza grande, la que debió ser para el cubano al saber la noticia de la muerte de este querido amigo mexicano. En 1971, desde La Habana, Lezama Lima le escribió a José Emilio Pacheco, enviándole precisamente las cartas que recibió de Becerra. Y se las envía pues con este gran pesar. Les voy a compartir también el mensaje, que dice así: Estimado amigo, le envío las 3 cartas de nuestro querido amigo, el poeta José Carlos Becerra, que era sin duda uno de los mejores poetas jóvenes de México. Su muerte me ha causado una honda tristeza, pues me demostraba a través de sus cartas una simpatía amistosa y verdaderamente inolvidable. Es para mí una alegría para siempre que un poeta de la calidad de José Carlos Becerra mostrase una tan inteligente curiosidad por las cosas que yo he hecho. Esos acercamientos, esas palabras de bondadosa e infinita comprensión, son de las cosas que nos estimulan para seguir penetrando en la transparencia misteriosa de la palabra. Dígale a la familia Becerra mi dolor ante su muerte, la desesperación que me ocasionó su desaparición en tan creadora juventud. Un abrazo, José Lezama Lima. Y bueno, otras cartas recuperadas también en este libro, El otoño recorre las islas, son entre ellas la del Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Te platico más después de la pausa. Estás escuchando Intersecciones, no te vayas. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones y te decía antes de la pausa que el escritor peruano Mario Vargas Llosa conoció en Londres a José Carlos Becerra. Justo a escasos días después de su muerte, Vargas Llosa, consternado, escribió al escritor mexicano Lisandro Chávez, a quien de hecho solo conocía a través de Becerra, para expresar sus condolencias. Y les voy a compartir esa carta, esa sentida carta de Mario Vargas Llosa. Lisandro Chávez Alfaro, México, Distrito Federal. Estimado Lisandro, acabo de enterarme de la muerte de José Carlos Becerra y le escribo bajo el efecto de esta tremenda impresión. Nos habíamos hecho buenos amigos y él venía con frecuencia a la casa en las noches a charlar conmigo y con mi mujer, y alguna vez salíamos juntos a dar vueltas por Londres. Infaliblemente olvidaba su paraguas o su impermeable o sus libros, porque era una de las personas más distraídas que he conocido. Dicen que pasado los 20 años, uno solo tiene conocidos más o menos íntimos, pues la amistad es un vicio o pasión que se contrae solo en la adolescencia
Y hay algo de cierto en esto, en lo que a mí respecta, pues mis mejores amigos son todos de mi época universitaria. Con José Carlos, sin embargo, a pesar del tiempo relativamente corto en que nos vimos, llegué a tener una verdadera amistad. Y saber que su vida se ha interrumpido estúpidamente en un barranco a orillas de una carretera me ha afectado como si se tratara de un compañero de toda la vida. Yo conocía toda la trayectoria de la gira que estaba haciendo, casi de memoria, porque se la había oído planear muchas veces, con una ilusión enorme, y sabía también que lo que más lo entusiasmaba era llegar a Grecia, país cuyo solo nombre lo hechizaba. Hay una crueldad suplementaria en que se matara precisamente cuando iba a tomar el barco hacia Pireo. Ahora que le estoy escribiendo, se me vienen a la cabeza muchas cosas que le oía contar. Sus visitas al parque zoológico del Regent's Park para ver al panda del que se había hecho compinche y al Museo de Figuras de Cera de Madame Tussauds, que creo que lo divertía más que el Museo Británico, y sus tropiezos con el inglés con el que andaba un poco a trompadas. Y también, claro, ese increíble proyecto que lo andaba rondando de irse a Australia a enseñar español en alguna universidad cuando se le acabara la beca, pero no porque le interesara Australia, sino porque estaba más o menos cerca de Indonesia y del Japón. Era un entusiasta de Rubén Darío como yo, y una vez apostamos a ver quién sabía más poemas de ese gran viejo de memoria. He estado releyendo ahora Relación de los Hechos y me ha impresionado mucho descubrir que yo había marcado, porque es el que más me gustó, el poema titulado La otra orilla, donde la muerte es cantada como un tierno desastre. Gracias a José Carlos recibí su excelente novela Trágame tierra, que un poco por falta de tiempo y otro por el horror que me inspira el género epistolar, no le había agradecido hasta ahora. Vea en qué circunstancias vengo a hacerlo. José Carlos me hablaba siempre de usted y por eso ahora, al recibir la noticia, sentí el deseo de ponerle esas líneas como el pésame que se envía a los familiares. Cordialmente, Mario Vargas Llosa. Vaya, pues, tremenda impresión la pérdida de su amigo mexicano, ¿no?, para Vargas Llosa. Y recuerdo, además, un poema del poeta chapaneco Juan Bañuelos, que no aparece en el Otoño recorre las islas, sino en el libro Espejo humeante de Bañuelos, donde, le dedica también estas palabras a su amigo cuando conoce la noticia de su muerte. Y la epígrafe dice así: camino al puerto de Brindisi, murió accidentado José Carlos Becerra, poeta a quien tanto quería. Y el poema dice así: noticias de tu muerte, José Carlos, a 10,000 metros de altura, en vuelo a Mazatlán. Abajo, el mar me hace presentir la dimensión de tus nuevos dominios. Todo el murmullo de esas aguas es tuyo. Camino del Adriático, yo sé que ibas en busca de Virgilio, y de eso hablamos en casa de Efraín, el otro monstruo, y a través de mi ventanilla se desenvuelve la tragedia. En el espejo retrovisor del auto viste pasar las aves y los árboles y 3 rostros de muchachas, las mismas del viaducto, que cambiaban sus facciones cuando tú hundías el acelerador, convencido de que al girar el botón del radio, la música de los Rolling Stones haría retroceder el paisaje ante tu paso. Te engañaste.
solo acelerabas la claridad de tu destino. Vuelvo el rostro y todas las demás caras a mi lado producen un ruido más ensordecedor que los motores. Bastaría con mirarme para saber que no acepto. Sin embargo, dentro de unos momentos, esa puerta que tras de ti se ha cerrado tan herméticamente como la del avión, será dócil también para darme paso. La voz de la aeromoza es precisa. Ladies and gentlemen, señoras y señores, abróchense los cinturones. No fumen, please. Vamos a aterrizar. Y yo, cerrando mis tartamudos ojos, traduzco lentamente. Señoras y señores, apriétense a la vida y apaguen su cigarro, que a la memoria la hiere la más mínima luz. Juan Bañuelos. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy, A la muerte de José Carlos Becerra, poemas y cartas de sus amigos. Te invito a conocer la obra poética de José Carlos Becerra, de entrada en el libro El otoño recorre las islas, de Editorial Era. También en Editorial Siglo XXI encuentras esta antología de la que te he platicado, Poesía en Movimiento, donde José Carlos Becerra comparte páginas con grandes poetas de un periodo entre 1915 y 1966. Y bueno, en digital, la UNAM, desde su página materialdelectura.unam.mx, ofrece una breve antología donde el poeta Hugo Gutiérrez Vega abre con un texto titulado Carta al poeta José Carlos Becerra, muerto en la carretera de Brindisi, de la cual te comparto el fragmento final, que dice así: Ahora, con tu muerte, el río de las palabras ha disminuido su caudal. No exagero, poeta, no hago tu elogio fúnebre. La oratoria te daba desconfianza, bien lo sé. Digo todo esto dando una cabriola de cine mudo, saludándote con mi vieja corbata. La vida sigue sin ti, hermano, pero ya no es la misma ni lo será ya nunca para los que te amamos. Nos hemos quedado con lo que nos dijiste. Gracias por tus asombros, por esa diminuta certeza de alegría que a todos repartiste. Hablaremos de ti como se habla de esos ausentes dones que un día nos da la tierra y que nos quita en su inocente furia al día siguiente. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes y ciencia. En el apoyo a la producción agradezco a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.